Un tema importante en Pillars es nuestra teología, y como líderes cristianos somos muy conscientes de que el mundo natural que nos rodea no es lo único que está sucediendo, que detrás del mundo natural existe un reino espiritual. Y en ese reino espiritual hay una batalla en curso de la que la Biblia habla claramente. Pero la Biblia nos da instrucciones muy claras como líderes sobre cómo podemos tener victoria sobre el enemigo y cómo podemos tener victoria en esa batalla. Y muchas de esas instrucciones se nos dan realmente en un solo pasaje que vamos a analizar en esta sesión, desde una perspectiva de liderazgo para ver cómo podemos vivir esta victoria en nuestras vidas, en nuestros ministerios y con nuestros equipos. Y se encuentra en Efesios 6, comenzando en el versículo 10. Esto es lo que Pablo escribe a la iglesia: fortalézcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes que dominan este mundo de tinieblas y contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y después de haberlo hecho todo, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este pasaje es muy conocido y sin embargo es importante verlo, no solo desde una perspectiva devocional, sino también desde una perspectiva de liderazgo, porque Pablo habla de una armadura, pero al hablar de la armadura, en realidad da 7 mandatos para posicionarte para la victoria, que están enumerados en este pasaje. Primero, él dice: estén alerta, son conscientes de que existe un ámbito espiritual y que hay una batalla en curso. Sé consciente de ello para que te ayude a discernir lo que está sucediendo. No te duermas ante esa realidad, no te dejes atrapar por las rutinas diarias. Como líder, no te dejes atrapar por la gestión diaria de los programas, al punto de no darte cuenta de que hay algo mucho más importante ocurriendo, porque esa conciencia permitirá que el Espíritu Santo te dé el discernimiento y la visión necesarios para tomar decisiones de liderazgo. En segundo lugar, él dice: fortalézcanse en el Señor. No confíes en ninguna otra autoridad para poder caminar en victoria. Cuando estás en el ministerio de liderazgo, se te otorga una autoridad posicional. Y mientras más tiempo estés en el ministerio, a veces más autoridad obtienes. Y a veces, como líderes, confiamos en la autoridad posicional para llevar a cabo lo que realmente deberíamos confiar en el Señor para obtener autoridad. Es la autoridad que tenemos en el Señor la que cambia los corazones de las personas, la que puede romper el poder del mal sobre la vida de los individuos. Y Pablo les está diciendo a los líderes: escuchen, sean fuertes en el Señor y en su autoridad, no en su autoridad posicional. Un tercer mandato que él da en Efesios 6 es que debemos ponernos toda la armadura juntos, que no se trata solo de una pieza o de otra, sino que como líder cristiano llevando a cabo el ministerio del Señor en un ámbito espiritual, con una batalla espiritual, tienes que hacer una autoevaluación honesta. Tienes que mirarte a ti mismo y tienes que evaluarte a la luz de la armadura y preguntarte: escucha, ¿estoy llevando toda la armadura? A menudo como líderes hay una o dos áreas en las que parece que sobresalimos. Algunos de nosotros con el don de evangelistas hacemos mucho respecto a los zapatos y los pies y a llevar el evangelio, pero quizá no tanto en lo que se refiere a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo da este mandato a los líderes diciendo: tienes que hacer una autoevaluación y tienes que crecer, entiendan, de manera completa, integral, para que lleves toda esta armadura
en conjunto, porque cualquier parte de la armadura que falte es susceptible a que el enemigo ataque esa parte de tu identidad como líder cristiano. Pablo da un cuarto mandato. Él dijo, debes mantenerte firme contra las artimañas del diablo. Mantenerse firme es una frase que él usa todo el tiempo y que significa que estás arraigado en la verdad. Que cuando vengan acusaciones y engaños contra ti, y vendrán, el enemigo, esas son sus dos herramientas, y él usará acusaciones y engaños y vendrán contra ti. Y la gente te acusará de cosas o habrá engaños sobre ti que se difundirán. Él dice, mantente firme, lo que significa que estás arraigado en la verdad. No permitirás la culpa falsa, no permitirás las mentiras. Ni siquiera dejarás que el dolor personal afecte tu respuesta, sino que, como líder, te mantendrás fiel y firme en lo que sabes que es la verdad de Dios para tu vida. Y él dice, tienes que hacer de esto un hábito. Cuando llegue ese ataque y exista la posibilidad de titubear, tienes que decidir que te mantendrás firme. Él da un quinto mandato. Básicamente, él dice, espera, una pelea. Todo este pasaje está escrito porque estamos en una lucha y estaremos en una lucha. Y él dice, tienes que esperar que habrá una pelea y que en ciertos momentos será más intensa. Pero tienes que ser consciente de que si vas a avanzar en tu ministerio de liderazgo, habrá momentos en los que el enemigo vendrá contra ti. Y la manera en que puedes anticipar la lucha es gestionando tus expectativas. A veces, en el liderazgo, a medida que avanzamos en nuestro ministerio, tenemos la expectativa de que todo va a ser maravilloso. Todos van a responder a nuestro liderazgo, todo va a ser perfecto, van a haber un gran fruto. Y no estamos preparados para cuando nos sorprende. Un ataque del enemigo que llega a través de las personas. Este quinto mandamiento se vuelve muy importante. Espera la lucha porque te coloca en una posición de fortaleza en la que no te tomarán por sorpresa, no te sorprenderás y mientras preparas tu ministerio puedes estar realmente consciente de cómo el enemigo podría atacarte y estar listo para ello, lo que significa que estás preparado para contraatacar. Él da un sexto mandamiento donde dice, tienes que conocer Sobab a tu enemigo. La manera en que describe cómo actúa el enemigo en Efesios 6 nos da una visión sobre el enemigo, su papel y cómo. Funciona de muchas maneras. Tienes que saber quién es el enemigo, pero creo que Pablo también nos está enseñando como líderes cristianos que si sabes quién es el enemigo, entonces también sabes quién no lo es. Veo que los líderes cristianos muchas veces desperdician tanta energía luchando contra el enemigo equivocado. Conoce quién es el verdadero enemigo. Sé consciente de ese enemigo, el maligno, la fuerza maligna. Y asegúrate de no identificar al enemigo equivocado y luego desperdiciar energía en la dirección equivocada. A veces, como líderes cristianos, pensamos que el enemigo son otras personas. Pensamos que el enemigo incluso pueden ser las instituciones gubernamentales. Pensamos que el enemigo pueden ser las circunstancias. Pablo dice que solo hay un enemigo y cuando identificas y conoces a ese enemigo, entonces estás preparado para poder luchar contra él. No desperdicies tu energía en el enemigo equivocado. Y luego da un séptimo mandato en este pasaje y dice, tienes que saber dónde luchar. Él dice que todo esto está ocurriendo en los lugares celestiales, que como líderes cristianos tenemos la capacidad y la madurez espiritual para mirar más allá de las circunstancias naturales, para ver más allá de ellas, para mirar en cierto sentido detrás de ellas. Y sabemos que en los lugares celestiales hay una batalla en curso, y esa batalla se manifiesta en personas que tienen pensamientos equivocados o palabras equivocadas. Esa batalla se convierte en personas comportándose de manera incorrecta, pero no son solo su comportamiento, sus pensamientos o sus palabras lo que importa. Es lo que está ocurriendo detrás. Sabe dónde luchar para que sepas lo que realmente está pasando. Y por eso nos da esta armadura como un medio para saber cómo luchar en los lugares celestiales, en ese ámbito espiritual.
Ahora bien, esta armadura es una imagen realmente importante que se presenta a lo largo de todo el Antiguo Testamento como preparación para la enseñanza del Nuevo Testamento sobre cómo vencer al enemigo. Quizás una de las imágenes más claras de la armadura es una historia en el Antiguo Testamento donde David en realidad rechazó la armadura. Muchos de ustedes estarán familiarizados con la historia de David y Goliat. Pero muchas veces, cuando leemos esa historia, la leemos desde una perspectiva equivocada. Nos vemos a nosotros mismos como David y pensamos que hay Goliats en nuestra vida y que necesitamos luchar contra esos Goliats. Y Dios nos da la fuerza para destruir a esos enemigos que están en nuestra vida. Y entiendo la aplicación devocional, pero permíteme darte otra interpretación de esta historia. Verás, yo creo que la historia trata sobre Jesucristo. La historia cuenta que hay una nación, Israel, que está siendo atacada y la nación atacante tiene a este gigante, este enemigo llamado Goliat. Y todos los soldados están aterrorizados por el enemigo. Todos los soldados están paralizados. Ningún soldado, incluido Saúl, sale a luchar contra el enemigo. Verás en la historia. Nosotros somos los soldados. Somos los que estamos paralizados, somos los que estamos temblando. El enemigo es demasiado grande para nosotros, demasiado abrumador para nosotros. Y entonces en la historia aparece un pastorcillo. Por eso creo que es una imagen de Jesús. David, el pastorcillo, entra en escena. Ahora sabemos que la Biblia muchas veces presenta a David como una imagen anticipada de Jesús. Y David está confundido. ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no saben quién es Dios y cuál es su poder? Pero en lugar de solo reprender a los soldados, en lugar de irse a casa burlándose de ellos, David dice, yo pelearé por ustedes. Yo seré el sustituto por ustedes. Y Saúl intenta darle a David una armadura, pero la armadura es solo un recurso natural. No es fiel a la identidad de David. David es una imagen de Jesús, sustituyéndonos a nosotros. Cuando no podemos luchar contra el enemigo y cuando estamos impotentes para enfrentarlo, Jesús interviene y dice, yo pelearé contra el enemigo por ustedes. Y David, como saben, mata a Goliat. Y una vez que David mata a Goliat y obtiene la victoria, los soldados de repente tienen fe y valentía y se unen a la batalla y persiguen al ejército enemigo invasor. Y eso es lo que nos sucede a nosotros. Gracias a la victoria de Cristo, podemos pasar de ser soldados asustados y paralizados a soldados que tienen fe y valentía. Pero todo comienza con la victoria de Cristo. Y en esa victoria, entonces, entendemos las piezas de la armadura que se nos han dado. Porque la armadura de Dios de la que Pablo habla en Efesios capítulo 6 es realmente una armadura que nos posiciona en la victoria de Cristo para luchar contra el enemigo. Él habla, por ejemplo, del cinturón de la verdad. Isaías 11:5 lo expresa de esta manera. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad, el ceñidor de su cintura. La única herramienta que tiene el enemigo es la acusación y el engaño. Pero cuando tienes el cinturón de la verdad y sabes quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho y conoces el poder que está disponible para ti gracias a Cristo y la verdad que Él te da a través de su palabra, entonces permaneces firme en la obra de Cristo. Él habla sobre la coraza de justicia y el yelmo de la salvación. Isaías 59:17 lo expresa así: se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza. Isaías, al profetizar sobre Cristo, habla de cómo Cristo es nuestra justicia. Sabes, como líder al ponerte la armadura, es como si pasaras de tener solo fe en Jesús a tener la fe de Jesús. Cuando tengo fe en Jesús, conozco la obra que Él ha hecho y hago mía esa obra y estoy agradecido por su obra. Pero luego, cuando crezco en mi madurez, hasta tener la fe de Jesús, ahora soy capaz de llevar eso a la práctica y puedo luchar contra el enemigo porque estoy firme en mi justicia y en mi identidad de salvación. Y cualquier acusación o engaño que el enemigo intente lanzarme a través de otras personas no encontrará ningún terreno fértil, porque no solo tengo fe en Jesús,
sino que tengo la fe de Jesús que me permite vivir de esta manera, como líderes. Necesitamos ayudar a nuestra gente a ponerse la armadura, ¿no? Y debemos ayudarlos a crecer, no solo teniendo fe en Jesús, por lo que Él hizo por ellos, sino teniendo la fe de Jesús para que puedan llevar eso al mundo y a la batalla en los ámbitos espirituales. Luego, Él habla sobre el escudo de la fe, en el Salmo capítulo 91. Así es como se lee: Él te cubrirá con su escudo. Bajo sus alas encontrarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Es como si el salmista supiera que cientos de años después se escribiría un pasaje sobre los dardos encendidos del enemigo. Pero hay un escudo, pero cuando los salmos describen el escudo, presentan una imagen de intimidad, una cobertura, un refugio. Como líder en el ministerio, vas a ser atacado. Muchas veces es fácil tomar Efesios 6 e interpretarlo como siempre tengo que estar luchando contra el diablo. Pero creo que tal vez el escudo de la fe está ahí para enseñarnos que es más importante enfocarnos en tener intimidad con Jesús que incluso en luchar contra el diablo. Que si ponemos toda nuestra energía en luchar contra el enemigo, podríamos perder incluso parte de esa intimidad. Pero si ponemos toda nuestra energía en la intimidad con Jesús, entonces tenemos esta confianza. Tenemos esta fe profundamente arraigada, este escudo, por así decirlo, gracias a nuestra relación con Jesús. Y como líderes, mientras guiamos a las personas hacia una conciencia de que existe este otro mundo y que tenemos autoridad en ese mundo, parte de nuestra influencia como líderes no es solo enseñarles cómo luchar contra el diablo, sino realmente enseñarles y guiarlos hacia una intimidad con Jesús, de modo que tengan una fortaleza y una autoridad que provienen de esa intimidad. Y luego él habla sobre la espada del Espíritu. Isaías 49:2 lo expresa de esta manera: hizo de mi boca una espada afilada. En la sombra de su mano me escondió. Me hizo una flecha pulida y me guardó en su aljaba. Pablo explica que este tipo de espíritu es la palabra. Como líder cristiano, esto es fundamental. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es que estés en la palabra de Dios. He conocido a muchos líderes cristianos que están tan ocupados dirigiendo su ministerio, tan ocupados con las actividades, que realmente no dedican tiempo a digerir y alimentarse de la palabra de Dios. Conocen parte de ella, por supuesto. Incluso toman prestados los sermones de otras personas para sus propias predicaciones. Pero la razón por la que estamos en la palabra de Dios es porque deposita en nosotros la verdad. Y cuando la verdad está en ti, entonces las acusaciones y los engaños no tienen ningún efecto sobre ti. Entonces puedes mantenerte firme. Entonces tienes la capacidad de decir: oye, escucho esto, lo entiendo, pero esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que dice la palabra de Dios, y en eso me voy a mantener firme. Creo que hay momentos en los que somos muy susceptibles al enemigo. Y si no conocemos la palabra de Dios, ese es el momento en que realmente es difícil adentrarse en la palabra de Dios. La espada del Espíritu, la palabra, está ahí, porque nos capacita, realmente nos permite avanzar con fortaleza cuando llegan esos momentos. Es como si fuera a digerir la palabra para que una vez que esté en mí esas acusaciones, yo ya esté preparado para ellas. ¿Qué necesitas saber de la palabra ahora? Para que dentro de un mes, como líder, estés listo para una acusación así.
Y luego, la última parte de esta armadura son los pies preparados. Isaías 52.7 lo expresa de esta manera: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que trae buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tú, Dios, reina. Pablo básicamente dice que la mejor manera de defenderse del enemigo es tener un plan de avance que esté centrado en el Evangelio de Jesucristo. Como líder cristiano, el Evangelio de Jesucristo, debe estar siempre en tus labios. Como ministerio cristiano, el objetivo del Evangelio de Jesucristo, debe estar siempre en tu agenda, ya que tendrás una defensa contra el enemigo. Cuando tengas una ofensiva que esté arraigada en llevar el Evangelio a este mundo, hay un enemigo, pero tenemos autoridad, tenemos poder y tenemos victoria. Efesios 6 es un pasaje muy importante que nos muestra y nos enseña cómo mantenernos firmes y avanzar como líderes cristianos para que podamos vencer al enemigo y servir en victoria.